Eric Muy bien. Calcaño es uno de los hombres más brillantes, diría yo, de Latinoamérica y el Caribe, de la patria grande. Fue en su momento embajador plenipotenciario de Argentina en Francia, cumplió también labores como parlamentario en su país, pero es un hombre de visión de la patria grande hacia el mundo. Y para nosotros es un placer tenerlo aquí en Prensa Alternativa. Hermano, querido Eric, gracias Bueno, por estar con nosotros. igualmente, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, sí, uno ha ejercido algunos cargos en diferentes lugares, en diferentes épocas, pero siempre con la misma convicción, esa que vos mencionás de la patria grande. Y bueno, por supuesto, la alegría de estar en comunicación con Perú y con todos nuestros hermanos que nos miran desde todos los países del continente. Perfecto. Alguien que ha estado en la posición tuya conoce Europa, evidentemente. Alguien que ha sido embajador argentino, que es, digamos, el país más europeo de Latinoamérica y el Caribe, más vinculado a Europa. Es Si alguien conoce lo que Europa, dicen algunos, pero no hay que creerlo siempre. no hay que creerlo siempre, pero digamos que hay un vínculo, ¿no? O sea, la gente conoce mucho Europa. Y entonces creo que es una voz autorizada la tuya para tratar de ayudarnos a entender el predicamento en el que se encuentra Europa. Y comencemos analizando Francia, por ejemplo. Macron le dice al presidente Xi, ustedes se han sometido a un vasallaje. Perdón, le dice a Putin, ustedes se han sometido a un vasallaje frente a Xi. Y hay quienes dicen, lo que pasa es que Macron solo entiende ese tipo de relaciones, no entiende una relación de un país con otro que no sea vasallaje. O sea, ellos fueron, tomaron lo que pudieron de Haití, de África, y no entiende una relación de pariedad. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, me parece que tu aseveración es correcta y si escudriñamos un poco la historia, vamos a ver que Europa, y en particular Francia y sobre todo Alemania, fueron un poco los motores de la Unión Europea, o de la Comunidad Económica Europea primero, para que no haya más guerra. Era la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, todo el carbón y del acero de Alemania y de Francia y de Bélgica y de Luxemburgo y de Holanda juntos, como núcleo posible para una Europa sin guerras. Pero esa Europa de los años 50 era una Europa política, era una Europa que podía ser social cristiana o socialdemócrata, cuando eso quería decir algo, y fueron los SPAC, los Adenauer, los De Gaulle, los Méndez France, los que armaron esa Europa donde existía un trato igualitario. Es importante lo que vos mencionás con el tema de Macron, de siempre tratar de ponerse en una posición elevada, muchas veces sin haberlo merecido. Eso marca la desarticulación que vive hoy Francia o los líderes franceses con sus realidades. Ahora, cuando esos monstruos sagrados de la política que crearon la comunidad económica, la integración regional de Europa, fueron un ejemplo y una fuente de inspiración para nosotros, que también queremos una unidad continental, una unidad latinoamericana, empezaron a fallecer. Y el reemplazo dirigencial no estuvo a la altura de las circunstancias. Y eso se ve sobre todo con el Tratado de Maastricht en 1992, cuando Francia deja de ser un proyecto político para convertirse en un negocio económico. Y entonces ahí ya directamente tenemos presidentes como Macron, que viene de la banca, tenemos también un primer ministro inglés como Sunak, que también viene del sector financiero, tenemos gente como Scholz, que le queda grande el cargo después de Angela Merkel, tenemos los españoles que no saben muy bien a dónde ir, los italianos que han elegido un camino difícil, pero lo cierto es que Francia, para ser más específicos, es un país donde todavía existe lo que se llamaba el estado de bienestar, la seguridad social, las jubilaciones, y por eso Macron ataca de algún modo los fundamentos de eso que significó la grandeza de Francia, la educación pública de calidad, etcétera, para financiarizar las relaciones sociales, para que todo sea monetizable. Y quizás estamos en un momento del desarrollo del capitalismo donde todo lo que no sea monetizable será combatido o se extinguirá.
ejemplo, Todo lo que no sea monetizable desaparecerá. Acabo de soltar una frase tallada en piedra. bueno, de algún modo es lo que pude ver después de terminar un libro sobre la peste, porque cuando recibió la pandemia me dediqué a escribir sobre el tema de la peste y la sociedad y la política y la economía y las ideas, y me di cuenta que vivimos un sistema económico donde el neoliberalismo llevado a un extremo, ya el liberalismo es complicado, lo llevado a un extremo es precisamente eso, monetizar lo real, no solo la compra-venta de cosas o de servicios, como estábamos acostumbrados, sino ya directamente la compra de personas, de almas, de ideas, compra-venta, la subjetivación. Por eso, si un bosque amazónico no es rentable, bueno, pues Acá hiciste una reflexión que me llama la atención y quisiera profundizar en ello. Francia, y en términos general, los gobiernos europeos han renunciado al quehacer político para dedicarse a ser agentes operativos del capital. ¿Ese es el neoliberalismo? ¿Y cuál es el horizonte que tú ves en ese contexto? Del capital financiero. Lo que pasa es que Francia, como decía De Gaulle, sin Estado, Francia no existiría. Entonces, el Estado es una cosa importante para los franceses. Lo ha sido en su historia. Es un Estado que cobra muchos impuestos y que hasta ahora brindaba muy buenos servicios. El tema es, perdón, que si se desengancha el tema de los impuestos altos y los servicios empiezan a empeorar, se van a una, terrible decirlo, latinoamericanización de las cosas, como vemos en Argentina, de servicios muy caros y de prestaciones bastante mediocres, para decirlo de Pero esto modo. parece el derrotero de un callejón sin salida, porque Bueno, si tú pero tienes... es lo que nos hicieron a nosotros. Pero si tú... A ver, yo me pongo esto, pensando en los gobiernos europeos y en su pueblo. Sí. ¿Sí? Entonces, tienen a una clase política que ha renunciado a su labor de hacer políticas de Estado para ser agentes operativos del neoliberalismo. Pero esto no puede ser sostenible. Tarde o temprano los capitales van a reventar porque son especulativos y la gente va a salir a decir ¿dónde están mis derechos? Claro, pero ese momento es el momento de crisis. Y las crisis en el capitalismo es el momento en el cual se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Okay. Ejemplo, el rescate de los bancos en Estados Unidos. Too big to fail. No, ¿cómo vamos a dejar que caiga este banco? Entonces, la plata del contribuyente va a sostener un banco. Que tampoco está mal, habrá que ver las circunstancias, pero todo es con dinero público. Entonces, hay que ver cuál es el proyecto de país, y uno lo que ve en Europa es que no hay un proyecto de país, sino un business plan, un plan de negocios. Y entonces, cuando estallan las burbujas financieras, sucede lo que sucede en las crisis económicas. Los más pequeños pierden, los más grandes ganan, hay concentración de mercado, crecen los oligopolios y sobre todo al no haber un proyecto político claro, entonces pueden surgir los totalitarismos. Recordemos esa frase de Gramsci que dice que cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, surgen los monstruos. Y esos monstruos son monstruos que pensábamos desterrados al menos desde 1945. Pero vuelve a surgir, son toda la prédica anti-inmigratoria, toda esta cuestión de diferenciación de clases. Es un momento histórico interesante. Cuando los monstruos, cuando no termina de morir lo viejo y lo nuevo no acaba de llegar, surgen circunstancias difíciles, duras, extrañas, como por ejemplo esta. Macron y la señora... Ursula von der Leyen, no sé si lo pronunció bien, ¿sí? Salieron de Europa roncándole a Xi Jinping: va a ver, cuando llegue yo le voy a cantar sus 7 verdades porque nosotros somos el jardín europeo. Llegaron a China y lo primero que dijeron fue: señor Mandalín, nosotros somos el mejor mercado, ¿por qué no venir a invertir? Por favor, por favor, por favor. Incoherencias por todos lados. Bueno, pero lo que pasa es que hoy Europa está mucho más tomada por Estados Unidos, tomada en un sentido económico y en un sentido político y hasta en un sentido militar, que, como vos bien dijiste, el jardín europeo
justo fue a visitar al señor que inventó los jardines. Y el trato que se le dio precisamente a Macron o a von der Leyen fue muy distinto, según quien fuera. China, como la India, solo aspiran a recuperar el nivel, el porcentaje del Producto Bruto Mundial que tenían antes de las intervenciones europeas. Así que es mucha historia. A ver, pero no solo es Francia. El Reino Unido, que se nos ha presentado como la gran cuna de la democracia, que habría parido en algún momento a través de la anglósfera a un sucesor que serían los Estados Unidos, tienen sus bémoles, ¿no? Tienen, por ejemplo, la City de Londres, que es una especie de estado financiero con privilegios para los banqueros, o una Cámara de Lores con derechos políticos que vienen asignados casi por orden divina. Bueno, es que o sea, y la gente lo ve normal. Ese es el resultado de la historia. También veamos la propiedad de la tierra. En Inglaterra veremos que la corona inglesa posee una cantidad no determinada de tierras porque no se sabe de quién es la tierra en Inglaterra. Usted cuando compra un departamento en Londres o una casa, la compra por 100 años, porque las tierras son de la corona. No a ver, explícame eso, por favor. Bueno, ahora sí. Tradicionalmente, en Londres, cuando uno compra una casa, un departamento, lo compra por un determinado periodo de tiempo, 100 años. Entonces las casas valen más o menos, si están a 90 años, antes de que se venza, digamos, el plazo, o 10 años. Hay otros casos donde sí, efectivamente, uno puede tener la propiedad plena, como puede ser en Perú o en Argentina. Pero no, en Inglaterra yo he conocido gente que tenía 50 años todavía la casa, pero porque las tierras son de la corona inglesa. O sea, la casa de mi padre, que tiene 110 años de antigüedad, ya tendríamos que haberla devuelto hace 10 años atrás. Totalmente. Entonces, eso es el hecho de no haber tenido una revolución como la francesa, donde la nobleza inglesa logró pasar sus derechos a través de la modernidad. Entonces, lo que sucede hoy es que desde el gobierno de la Thatcher, ahí los sindicatos fuertes, la industrialización, una sociedad más bien igualitaria, uno de los mejores sistemas de salud, bueno, fueron cortados en pedacitos, vendidos, y creo que fue durante el gobierno de Johnson, incluso tuvieron que renacionalizar los ferrocarriles por lo mal que funcionaban. Entonces, hay una decadencia, volviendo a una cosa que vos dijiste que me parece muy pertinente, hay una decadencia en las sociedades neoliberales que llevan a sus pueblos hasta el límite. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de esos pueblos? ¿Se sale por izquierda o se sale por derecha? ¿Se sale con más democracia o se sale con más autoritarismo? Esa es la cuestión. ¿Y cuál es el negocio para Estados Unidos? ¿A qué le conviene? ¿Que se salga por la derecha o por la izquierda? Porque hay quienes dicen que Europa dejó de ser la gran potencia genómica y cultural para convertirse en la nueva colonia del Imperio del Norte. Lo que pasa es que Estados Unidos está confrontado con un problema muy grave. Es que ellos también sufrieron el neoliberalismo. Y lo sufrieron a través de la concentración del ingreso, lo sufrieron a través del aumento del racismo, a través de la diferenciación social y a través de la falta de inversión en infraestructura. Perdón. Vemos cada 2 o 3 días cómo descarrila un tren en Estados Unidos que transportaba productos químicos. Y esos no son atentados, eso es que no se ha invertido en infraestructura porque se dejó toda la inversión al privado. Porque en los años 30, cuando había que salir de la crisis y estaba Roosevelt, empezaron a hacer represas a lo loco, la Tennessee Valley Authority, por ejemplo, o empezaron a hacer grandes trabajos públicos para dar trabajo, para contener a esa población y tener una salida políticamente direccionada hacia algún lado. Pero hoy Estados Unidos, que necesita grandes inversiones en infraestructura, también va a empezar a decirles a las empresas europeas, vengan acá. La guerra en Ucrania lo que les permite precisamente es de poner en caja todas las veleidades de Unión Europea o de lo que sea, venderles la energía 4 veces más cara y decirle a cualquier empresa alemana o francesa, instálense en California, no tendrán impuestos, les daremos ayuda, tienen vista al mar. Entonces, ¿para qué seguir ahí? Y hay muchas empresas alemanas y francesas que lo han hecho. Digo, el desafío hoy vuelve a ser la industrialización.
Estados Unidos no se puede industrializar porque sus infraestructuras datan de 40, 50 años. Entonces, tienen que trabajar en eso, tienen que hacer la inversión y también necesitan sacarle a Europa, digamos, las partes más interesantes, las de mayor plusvalía, para encarar un nuevo tipo de desarrollo. Es una interpretación. Tú eres un hombre con una mirada grande y también, presumo, de la historia. Y yo tengo una similitud que comienza a darme vueltas ahora en la cabeza a partir de lo que dices. Cuando el Imperio Romano llega a un momento elevado de su desarrollo, el latino, o sea, el romano, ya no quería hacer cosas como ver los jardines o ver los desagües o la comida. Entonces comenzaron a tomar el servicio los bárbaros, ¿no? De los germanos, los rubicundos, que fueron entrando de a poco y infiltraron esa potencia, ese imperio, y terminaron controlándolo. ¿No es un poco lo que está pasando? Porque hablaba de Estados Unidos, pero también pienso en México y el latinoamericano que se va allá y que llega sufriendo, 3 veces mojado, ¿no? Sí. 3 veces terrible, mojado. El drama de nuestros hermanos que Y llegan. Es terrible. Yo hablaba con una amiga youtuber, Eli, a quien le paso un abrazo. Me dice, cuando el gobierno neoliberal quebró su país, la llevaron allá y le cortaron sus trencitas para que pase como varoncito y tuvo que cruzar la frontera y ahora es una empresaria allá y le da trabajo a los latinos allá, ¿no? Entonces esa gente que pasó de hambre un momento al otro lado comienzan a hacer presencia social primero porque están ahí, luego económica, y es posible que en algún momento se convierta en una presencia política, no como la cubana que migra, sino alguien diferente, por ejemplo, alguien conectado con el sentimiento mexicano actual. Yo creo que sí, porque básicamente se trata de inmigrantes económicos, no tanto inmigrantes políticos. Y la cuestión latina va a quedar como una cuestión identitaria muy fuerte, no solo porque a nosotros nos gusta ser latinos y tener esa cultura, sino que los protestantes son muy aburridos, o lo suelen ser. Entonces todo el tema del puritanismo está muy bien, pero de ahí va a salir algo nuevo, que no va a ser ni totalmente Estados Unidos, ni totalmente México, ni totalmente anglosajón, ni totalmente latino, lo cual está muy bien. Uno de los problemas del Imperio Romano fue la sobreexpansión. Eso lo vemos muy bien en el libro de Paul Kennedy, Auge y caída de grandes potencias. Si el Imperio Romano se expandió tanto que ya no podía defenderse. Y efectivamente, como vos señalaste, decían, bueno, no, queremos que venga gente de otros lados. Pero claro, no eran libres, eran esclavos los que venían. Ahora, el estatuto en Roma de los esclavos no es la esclavitud del sur de Estados Unidos. Había esclavos que manejaban el imperio, tomaban decisiones, después lo liberaban en los famosos libertos, etcétera, etcétera, etcétera. El Imperio Romano cae, sobre todo, creo yo, porque a su población libre la convierte en campesina. Población libre urbana la manda al campo. Y de ahí van a venir los siervos, atados a la tierra. Entonces, hay una serie de errores, de malas decisiones en lo político, la sobreexpansión imperial, hay una serie de malas decisiones en lo social, mandar ciudadanos romanos libres a ser colonos en tierras para explotar, y entonces esa propia sociedad no podía funcionar. Lo que va, para mí, lo que puede pasar en Estados Unidos es un laboratorio histórico, porque quizás esas personas nutridas de otros valores más humanistas tengan otra visión sobre el mundo. Y la hija de la amiga que tuvo que emigrar, que le cortaron las trenzas, va a ser norteamericana, pero nos va a entender a nosotros. Entonces va a tener el manejo de dos culturas, y yo creo que eso es algo extremadamente positivo. Ahora, hablar de Estados Unidos es muy difícil no hacerlo también hablando de México y del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que es uno que se ha visto muy poco o muy difícil en la historia de esta nación. Un tipo que es capaz de ponerle una línea roja literal, ya sea a Trump o a Biden, y decirle, de aquí no me pasas, porque no. Y se acabó. Ya. Y que viva México. Y que viva México. Sí, que viva México. ¿No? Se entiende, ¿no?
¿no? Se Y entiende, les pone la línea pero y todo el mundo decía, ese- no, ¿cómo vas a hacer eso? El gringo se va a molestar eso contigo. Que se meta conmigo, a ver. ¿Qué hay allí? un hombre de Estado que sabe interpretar el sentir de su pueblo, que sabe contenerlo y conducirlo, un hombre de Estado moderno, que sabe qué cosas puede cambiar y cuáles no. Hay una frase en las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que dice muy lindamente, el emperador Adriano dice, yo me considero distinto de los demás porque sé cuáles son mis justas libertades y mis verdaderas servidumbres. Entonces, esa cuestión de realismo político en la cual está AMLO es interesante porque obra para el bien de México y al obrar para el bien de México, obra para el bien de todos nosotros. Es decir, para mí eso es la patria grande, cuando nuestras patrias chicas, hacemos cosas por nuestras patrias chicas pensando justamente en esa patria grande, en el desarrollo, en la soberanía. Quisiera recordar la frase de Borges, nunca es vana la esperanza, el coraje nunca es vano. Y me parece que López Obrador está encarnando eso y uno se siente, por supuesto, muy contento por los mexicanos. Y demuestra que la dignidad siempre, siempre, siempre es la mejor apuesta. Eric, me parece que tienes un pequeño discípulo al lado tuyo. Sí, ¿no? sí, sí, ahí estamos. Mándale un saludo inmenso y que no se sienta cohibido. ¿eh? Quiere participar. No, Okay. gracias. No, tranquilo. No. Es que estas son las cosas maravillosas de la vida. Para No, nada, eso por sí. el contrario, a la gente le fascina. Vos venís acá, saludá. Decirle hola. ¡Hola! Hola. Listo, chao. Esas son las cosas Sí, te estoy maravillosas. echando. Bueno, gracias, disculpen. Y gracias. No, hombre, es que estas más bien son las cosas que nutren y nos dan el sabor humano del latinoamericano, ¿no? Claro, porque nosotros no nos conocemos, no nos hemos visto nunca en persona y sin embargo, de que empezó la entrevista, ya entramos en, bueno, ¿y qué te parece aquello y lo otro y lo más allá? Entonces, más que una entrevista, es una puesta en común de consideraciones y de análisis y de perspectivas dentro de lo que nos caracteriza quizás a la civilización latina, que es el profundo humanismo. ¿Sí? Y el rechazo a toda forma de agresión a ese humanismo cuando vemos un mundo que se está... Alguna vez cayendo alguien me en decía, niebla. Eric, ¿Cómo? querido, alguna vez alguien me decía que la patria grande, Latinoamérica, en este momento no es una potencia financiera, no es una potencia industrial, no somos una potencia tecnológica, pero sí somos una de las potencias más importantes en lo cultural, ¿no? Y alguien me lo explicaba de esta En lo manera. espiritual. Y en lo espiritual, además. Y me decían, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si yo me puedo olvidar, pero hay un evento deportivo que es muy grande, que le llaman el Gran Tazón, ¿no? Sí. Y me decían, ¿qué comen ahí? ¿Qué se come? Guacamole y tacos. Bueno, muy bien. Y la comida es mamá, es mis primeros años, ¿no? Claro. Entonces hay como una potencia cultural que está ahí porque está ahí. Bueno, y es además, nos nutrimos mutuamente, nuestros grandes escritores y los grandes escritores de ellos. Digo, hay un campo cultural extremadamente fértil para tratar de hacer que las cosas vayan un poco menos mal y un poquito mejor. Y eso evidentemente es esa convivialidad que tenemos, esas ganas de abrazarnos, de estar juntos con la familia, con los afectos. Eso también que nos impulsa a actuar en política o en periodismo, las ganas de escribir, de ver diferentes perspectivas, de leer cosas distintas, no encerrarse y no creer que hay una verdad revelada. No decir, no, porque yo soy argentino y vivo en Buenos Aires, tengo razón. No, eso es el esencialismo que está mal. Y lo importante es la existencia. Y es ahí donde nosotros nos desarrollamos y nos llevamos muy bien. Bukele. Hablemos de Bukele. A ver, un hombre que viene de originalmente la izquierda Sí. y luego como que se acerca más al centro derecha, pero luego se convierte en uno de los seres más soberanistas que existe en el planeta. El pulgarcito de Centroamérica diciendo, gringo, tú no vas a obligarme a poner el fiscal que tú quieres, porque tú siempre has hecho eso acá en mi país, ¿no? Sí.
Y a Bukele se le critica por la manera como está pacificando su país, probablemente, pero no lo hubiera hecho si es que no hubiera puesto una raya y le hubiera dicho, tú, embajador gringo, no vas a dictar normas acá, ¿no? Bueno, eso es más o menos básico, obviamente. Ahora, pensemos en lo siguiente. Mucha mano de obra inmigrante que llega a Estados Unidos después es devuelta bajo la forma de maras. Es un buen negocio para Estados Unidos. Importa mano de obra excelente y exporta delincuentes. Así que ahí también hay que ver. Y sobre todo el tema de la delincuencia en América Latina, evidentemente yo no conozco también el caso de El Salvador, pero por lo menos en Argentina, el tema de la delincuencia ligada al narcotráfico, siempre se atacan las consecuencias, nunca se atacan las causas. Por lo tanto, como cuando, por ejemplo, en Argentina se encierra un soldadito, como se dice acá, al tipo que vende, al menudeo, al por menor que vende droga en la calle, pero no se va más allá. Entonces, bueno, en vez de ese soldadito, bueno, van a poner a otro soldadito. Entonces, si el problema va a seguir. Entonces, por supuesto, la soberanía se antepone a cualquier decisión que nosotros querramos hacer. Yo lamento realmente que los Estados Unidos, como diría Lincoln, o parafraseando a Lincoln, no usen con nosotros los mejores ángeles de su naturaleza. Creo que nos podríamos entender muy bien, pero tenemos que entendernos como países soberanos de igual a igual. De lo contrario, será bastante malo. En algún momento Biden, pensando en lo que dices, dijo lo siguiente hace muy poco. A nosotros en la universidad nos enseñaron que Latinoamérica era nuestro patio trasero, pero no, no son nuestro patio trasero, son nuestro patio delantero, ¿no? Y Bukele le respondió que patio trasero ni delantero, no somos el patio de nadie. Y ahora dicen, no, ahora somos el buen vecindario, ¿no? ¿Lograremos ser el buen vecino? Esa era la política que propuso Roosevelt, ¿no? La política del buen vecino. Roosevelt, como secretario naval de Estados Unidos, también se encargó de, al principio del siglo XX, se encargó de, estamos hablando de Franklin Delano, se encargó de las intervenciones en varios países centroamericanos también. Así que un buen vecino respeta tu casa, un buen vecino respeta tus costumbres, un buen vecino tiene una conducta civilizada. Yo creo que siempre hay que esperar lo mejor, pero hay que precaverse siempre sobre la base de nuestras leyes, de nuestros sentidos y sobre todo de nuestros intereses y no dejar, como vos mencionaste, que un embajador norteamericano nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer. Impresión de lo... Acá en Argentina tenemos uno que habla mucho. Habla demasiado para ser embajador. No es embajador, solo hay que hablar lo justo. Claro. Ya sabes ese viejo chiste, ¿no? De por qué no hay golpes en Estados Unidos, ¿no? Porque no hay embajada de Estados Unidos. Impresiones de lo que acaba de pasar el día de ayer con el presidente de Ecuador, el señor Lasso, que ha decidido, aquí cerramos el changarro, no sé si la expresión se entiende, muerte cruzada y a apostar porque en la que venga la izquierda vaya quebrada. Muerte cruzada, qué concepto terrible. Sería más de Edgar Allan Poe ese concepto. Pero cierto. Bueno, muerte cruzada. El asunto es el siguiente. Si vemos la linealidad jurídica, el pedido de juicio político fue aceptado por el Tribunal Constitucional antes de que Lasso disuelva el Parlamento. Por lo tanto, al disolver el Parlamento, Lasso está invalidando un acto legal. Por lo tanto, por lo tanto es un crimen. Digo, no se puede hacer. Derogar, escapar de las leyes de ese modo. Hay una cronología. Entonces, que es importante, creo yo. Por el otro lado, Lasso es un banquero. Y es un banquero que además sigue con acciones en sus bancos. ¿Sí? Al menos no ha inventado esas cosas raras de fideicomisos ciegos o inventos extraños que hacía el expresidente Macri. Bueno, Piñera, son tal para cual. Y en este caso, lo que se da es que al disolver el Parlamento, que está muy bien que lo haga Lasso, pero estaba muy mal, ¿no? que lo haga Castillo en Perú. Entonces acá nosotros vemos los diarios en Argentina que, la dictadura que se venía en Perú, Lasso, qué democrático. Bueno, esa cuestión en la cual estos medios contribuyen a difundir el pensamiento crítico, que es fundamental para la liberación,
en el tiempo que transcurre, Lasso tiene la posibilidad de emitir decretos ley. Y esos decretos ley pueden ser de fondo, como la seguridad social, como la educación, como la salud, como las privatizaciones. Y entonces ahí, en esta cuestión de meses, Lasso lo que logra es no solo escaparse, o que lo dejen escapar del juicio político, sino además tiene un instrumento para gobernar hasta que lo echen o hasta que se vaya, que es este famoso decreto ley. Importante, la declaración que hicieron las Fuerzas Armadas de Ecuador. Dijeron que no, que esto era legal. Porque así como hay una embajada de Estados Unidos, también están las Fuerzas Armadas locales, que nosotros quisiéramos que fueran verdaderos representantes del pueblo, pero muchas veces no lo son. Así que... Y salieron vestidos de comando, además. Sí, ¿contra quién? Digo, para entrar en un parlamento no es una imagen muy linda. No, porque usted militar se le dan muchos recursos no para salir a hablar. No, claro. Pero a usted militar se le dan muchos recursos para estar tranquilo y sometido al poder civil. ¿Sí? A usted no se le pide opinión. No, pero además cuando los militares toman en mano las cuestiones políticas, sabemos lo que sucede. Lo vimos muy bien los argentinos con la guerra de Malvinas. Cierto. Cierto. No. Como decía Georges Clemenceau, la guerra es un asunto demasiado serio para dejárselo a los militares. Por lo tanto, con todo el respeto por esos profesionales que tienen que abrevar en nuestras tradiciones, de nuestros libertadores y libertadoras, hay que tener una conducción civil. Siempre. Siempre. Civil y electa. Eso también es parte de nuestra soberanía. Esta reflexión que tienes no puede dejar afuera a la amada Cuba, bloqueada vilmente por el Imperio del Norte, a contrapelo de la opinión pública mundial e incluso estadounidense. Sí. Sin embargo, parece que estos bloqueos, mal llamadas sanciones, contra Cuba, dolorosísimas, pero bloquear a Rusia ya fue otro cantar. O sea, una cosa es bloquear a Rusia, perdón, una cosa es bloquear a Cuba y otra a Rusia, ¿no? Entonces se ha creado una especie de ecosistema de los bloqueados, ¿no? Sí. Que ya tienen sus propias cosas, ¿no? Y resulta que hace unos días atrás llegó un funcionario ruso a Cuba y han dicho, oye, vamos a hacer nuestros pagos en rublos, pues, ¿no? Y ya los turistas los mandamos acá y los pagas en rublos, ya no tengo que buscar dólares. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, esa es la construcción de la multipolaridad. Primero, sí, un país tan poderoso como Estados Unidos no pudo con una isla como Cuba, después de 60 años de bloqueo. Lo que yo aconsejaría es pensar si el bloqueo sirve para algo. Porque algo que uno hace durante 60 años y no funciona, bueno, no funciona. Dejen que Cuba sea soberana. Hay quienes piensan, acá te hago un corte, a lo mejor no sirve para el objetivo geopolítico, pero sí para alimentar pequeñas fortunas, cainitas individuales ahí en Miami. Y, bueno, por supuesto, pero ahí antepone el interés nacional, tanto de Cuba como de Estados Unidos, como vos señalabas, al pequeño negocio de algunos vivos de la Florida. De un sujeto cuyo nombre es Marco y cuyo apellido me parece Rubio. Me parece. Sí, bueno, parece, pero también nos odia también a nosotros. Bueno, es una persona que tiene una vida muy triste, en realidad. Tendríamos que compadecernos de él porque para odiar tanto no lo debe haber pasado bien. Y el problema está en que cercar a Cuba es una cosa, pero cercar al país más grande del mundo, como Rusia, es otra. Y que encima ese país más grande, más extenso del mundo, que es Rusia, esté aliado con China, el país más poblado y más industrial del mundo, y llega el momento en que uno siente que es tanta la cantidad de bloqueados que en realidad el que se está bloqueando son los propios Estados Unidos. Claro, una cosa que bloquea es uno, al otro, al final dices, oye, ¿cuántas puertas cerré? ¿Cuántas me quedan por pasar? Y ellos mismos empiezan a hacer cosas que no lo habrían hecho sin el bloqueo, como vos bien mencionaste. El tema de no pasar por el dólar, la creación de monedas comunes, por ejemplo en los BRICS, la posibilidad de otro tipo de integración como la iniciativa de la franja y de la ruta y de la franja en materia de China. El hecho de que los rusos ahora, en vez de venderle gas barato a los alemanes para sus fábricas, se lo venden a China. ¿Sí? Que no se la vendían no porque no pudieran, sino porque chinos y rusos nunca fueron grandes amigos. Si alguien ha logrado una amistad entre ellas ha sido Biden. Bueno, exactamente, pero entonces ahí es donde está el asunto de tratar de volver a la política como un ejercicio de poder en pos del bien común.
y no de estas pequeñas cositas que hablaba de Florida, pero que también están en Washington y que también están en todas las capitales de todos nuestros países. Nosotros en Argentina le decimos gambeta corta. Ese es un juego, el juego del fútbol, pero muy chiquito, ¿no? Que no sirve para nada. Entonces es un pase corto, una gambeta corta. Un juego maravilloso que no es de más de unos cuantos pasos, que no cambia el escenario. No cambia el escenario, se pierde una oportunidad, se cierra una puerta, una ventana, una posibilidad de construir. Una gambeta corta. Acabas de darme una idea clarísima. Corta, sí. Sería una historia, algo así como una victoria pírrica. Sí, o que no es sí, porque la gambeta larga es la gambeta en la cual uno puede pasar la pelota por sobre el adversario, al lado del adversario y seguir corriendo. En cambio, la gambeta corta tiene más obstáculos. Más para lucirme, más para decir, mira lo que sé hacer, pero que no sirve de nada. No sirve de nada, y sobre todo, los que han hecho gambeta corta son los europeos. Son las principales víctimas de todos los bloqueos, de todas las prohibiciones. ¿Y no se dan cuenta, que pone Eric, Estados Unidos? ¿No se dan cuenta de lo que están haciendo? No sé, yo creo que junto al capital económico que predica el aumento del lucro sin cesar, también hay capital político, que es, bueno, nosotros preferimos que nos vaya mal, pero estar del lado de Estados Unidos contra los rusos, a que nos vaya bien y ser soberanos. Son elecciones. Son elecciones. Hay muchos argentinos que se creen europeos. Bueno, y dicen, no, flaco, mira, vos vivís acá, sos tan latinoamericano como el que más. Eso ha cambiado mucho en los últimos años en Argentina, ¿no? Sí, por suerte, porque hemos tenido muchos inmigrantes de países limítrofes que a los 2 años ya pueden pedir la nacionalidad argentina. Después también en los gobiernos de Néstor y de Cristina se trabajó mucho esta identidad latinoamericana, sudamericana. Se sacó el monumento a Colón y se puso un monumento a Juana Zurduy, regalo de Evo Morales. Entonces, la Argentina también, para existir, debe saber cuál es su lugar. Claro. Y en ese sentido, bueno, nos puede encantar Europa, pero no somos europeos. Rusia, hablemos de Rusia. Bloquear al país más grande del planeta es una locura, por decirlo menos. Le fue mal digo, yéndonos como que atrás de la historia, le fue mal a los persas, le fue mal a Gengis Khan, que estuvo por el Afganistán, le fue mal a Napoleón, le fue mal a Hitler. Yo creo que cuando los rusos le dicen bloqueo, dicen, y uno más, por utilizar un dejo argentino. Otra vez sopa. Sí. Otra. El asunto está, creo yo, lo he hablado con algunos amigos rusos, pero creo que el asunto está en la concepción del tiempo de los eslavos o de los rusos. Para nosotros el tiempo es oro, y para ellos el tiempo es distancia, el tiempo es territorio. Y cuando ya no hay más territorio, el tiempo es sangre, como en Stalingrado. Claro. Tienen una concepción distinta del tiempo. Ellos pudieron replegarse 4.000 kilómetros antes de contraatacar. Algo que nosotros evidentemente no nos cierra. 4.500 kilómetros desaparecemos. Bueno, claro, estamos en medio de cualquier lado. Entonces, tienen esa concepción del territorio, de los ríos de llanura. Bueno, hay que ver las novelas rusas, todas duran como 1.200 páginas, entonces están acostumbrados a otro tiempo, a otra temporalidad. Y también esta guerra muestra la diferencia entre 2 temporalidades distintas. Y curiosamente, ¿sabes lo que dices? Me hace pensar que hay cierta similitud con las diferencias, porque para el hombre peruano, por ejemplo, o el latinoamericano, creo que también se extiende este concepto de la Pachamama, ¿no? De la madre tierra. Sí. Y para el ruso es lo mismo, ¿no? O sea, yo escuchaba a un soldado que le decían, ¿y tú por quién peleas? Por las 3 madres. ¿Cuáles las 3 madres? Mi mujer, madre y mis hijos. Mi madre y la madre patria. O sea, muy interiorizado eso, ¿no? Claro, pero la comparación es totalmente correcta. Nada más que como nosotros no tenemos 4.000 kilómetros, lo que sí tenemos es un alma muy importante, y es ahí donde nosotros invocamos y evocamos a la Pachamama. Entonces, como fuente de nutrientes, de vida, sostén de nuestra propia existencia, de nuestros propios países. Entonces, eso sí, pelear por el territorio
es algo de la modernidad, no es algo de la posmodernidad y sin duda no es algo de la antimodernidad, que es la que estamos viviendo ahora. Quisiera que profundicemos en algo que tocamos hace un momento. Sí. Rusia y China nunca han sido amigos, ni siquiera cuando fueron socialistas ambos, al punto que en su momento Deng Xiaoping le dijo: hasta aquí nomás, muchachos, y los dejó en la vereda del camino e hizo buenos negocios con los gringos. En la última reunión que tuvo Biden con Putin, ahí en Bruselas, según me acuerdo, el debate político en aquel momento era, el objetivo de Biden era decirle a Putin: no te acerques allí, acércate a nosotros, te puede ir mejor. O sea, el objetivo era quebrarlos, para que no tuvieran un bloque, que nunca lo hayan sido en realidad. Pero parece que hizo las cosas exactamente al revés, y por primera vez en la historia de la humanidad, estos dos bloques inmensos juegan en armonía. Querido amigo, le dijo el presidente Xi a Putin cuando se despedía de él en la puerta del Kremlin. Y bueno, además la figura es clara, los chinos que tienen esta cuestión del poder como puesta en escena y la importancia que tiene, como vos bien me decís, cuando le dice querido amigo, le está diciendo vamos a compartir hasta lo último con ustedes. ¿Qué pasó? Si uno lee los discursos de Putin, va a ver que Rusia, con Putin, intentó entrar a la OTAN y no la dejaron. Intentó acercarse al mundo occidental y no lo dejaron. Por lo tanto, al establecer las líneas rojas, recordando lo que le habían prometido a Gorbachev y a Shevardnadze, que la OTAN no iba a avanzar ni una pulgada en dirección al este, que iban a seguir manteniendo los monumentos a las víctimas de la Gran Guerra Patria, cruzaron todas las líneas, pero esto Putin ya lo había dicho en el 2000, lo volvió a repetir en el 2007 en Múnich, lo volvió a decir antes del inicio de la operación especial. Bueno, ¿qué pasa? No quieren entenderlo. Si yo te digo, no pases esta línea porque las cosas van a ir mal, y no pases esa línea. Trata de negociar. Y al final, cuando pasaste esas líneas, decirle, no, vení conmigo que te va a ir mejor, el interlocutor ya no es válido. Y entonces, otra vez Borges, en esta cuestión de Rusia y China, no los une el amor sino el espanto. Será por eso que se aman tanto. Por favor, repítelo para la delicia de nuestro público. No, por favor. Que Borges tiene muchos poemas y muchas cosas. Y uno de los poemas de amor de Borges, bueno, son cosas de él, es no los une el amor, sino el espanto. Será por eso que se aman tanto. Por eso que se aman tanto. El poema de Borges es no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la amo tanto. Oye, y esto que dices me hace pensar que cuando rusos y alemanes se han llevado bien, en términos generales ha habido tiempos de prosperidad para el mundo. Catalina la Grande era alemana. Era germana, totalmente. Tenés totalmente razón. La inspiración de Pedro el Grande era Europa Occidental. Pero es que los rusos tienen esa división cultural de los proeuropeos. Es que, y aquí quiero que profundices en esta idea. Putin realmente quiso acercarse a Europa, porque él incluso habla un momento así donde pocas veces se luce en el aspecto humano. Hay un video, por ahí lo vamos a compartir, en el que él dice: yo cuando estuve en la KGB nos formaron para creer que el otro era el enemigo, pero cuando cae el muro dijimos, y me incluyo, dice él, que ya nada nos diferenciaba, que podíamos ser lo mismo. Ellos eran cristianos, nosotros cristianos, podíamos ser un proyecto común, al punto que, como tú dices, quisieron ser parte de la OTAN, ¿no? Pero le pusieron una raya, y aquí hay un tema que me gustaría que si lo puedes profundizar. Entiendo que hay una teoría geopolítica de la gran isla, de quien gobierne el centro de la gran isla, que es Europa, Asia y el África, que es el centro de Rusia, gobernará el mundo. Y Rusia es el centro de esa gran isla. Entonces hay que balcanizarla para que no tenga el poder geopolítico que tiene. Y ese sería el gran temor, y por lo que hay que romperla desde Crimea para quitarle el acceso al Mar Negro. Sí, ese es Zbigniew Brzezinski, ¿no? Es el gran juego. Es un teórico británico, de pronto alguien me ayuda por acá. No, pero el concepto está ahí, ¿no? El concepto está ahí bien, pero ese concepto que es viejo, es del siglo XIX, por eso los ingleses intentaron invadir Afganistán, por eso hubo problemas entre los rusos y los turcos, por eso también hubo problemas con
el tema de Irán cuando estaba bajo la ocupación efectiva británica. Es decir, es una zona donde, por ejemplo, ahí está la ciudad de Samarcanda, que es una de las ciudades más viejas de la humanidad. Efectivamente es un cruce de caminos de la civilización. Ahora, no es porque yo domine ese lugar que voy a dominar el mundo. No es porque yo, como estamos pensando del lado de Estados Unidos, no es porque Estados Unidos esté ahí o esté en Irak que va a dominar el mundo. Es decir, el tema de la idea de dominar el mundo creo que ya pasó de moda. Ahora creo que el concepto es quién se lleva bien con el mundo, ¿no? Antes de quién ¿quién se lleva bien con el mundo? Los europeos están muy sorprendidos que en general los ciudadanos y ciudadanas del sur global no compartimos sus opiniones con respecto a lo que pasa en Ucrania. Entonces, como que se quedan como, pero, y sí, no, ustedes han sido potencias coloniales en América Latina, en África, en Asia, por lo tanto no les tenemos mucha simpatía a ese respecto. Sí podemos ser amigos si tratamos de... Podemos ser socios, podemos hacer negocios, pero no me voy a comprar tus... La expresión no sé si se entiende allá como acá. Sí. Esa es pelea de gringos. Claro, exactamente. Ese es un asunto que nosotros tenemos que hacer otra cosa, abogar por la paz mundial siempre, por la justa resolución de las controversias, es decir, por la política, pero después que no nos vengan a vender un producto que a nosotros no nos sirve. La última vez que la Argentina participó en una guerra fue en la Guerra del Golfo, del lado de la alianza con Estados Unidos, en 1991. Y eso nos trajo... El presidente era... El atentado, Carlos Saúl Menem. Y esto nos trajo como resultado el atentado en la Embajada de Israel y el atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina. Es decir, lo único que nos trajo eso fue importar violencia. Actos violentos. No es así. ¿Qué teníamos que hacer allá? Lo digo como latinoamericano. Totalmente, pero ¿qué teníamos que hacer allá? Pero es que nuestra unidad de pensamiento y de acción tiene que ser Latinoamérica. Si no, son localismos. Uh-huh. Esta conversación no puede estar exenta de un personaje inmenso de la economía mundial, China. Y aquí dos mitos urbanos, ¿no? Se dice que en el encuentro del presidente Xi con el presidente Trump le habría dicho, ¿no? ¿Y qué opina usted sobre la Revolución Francesa? Y el presidente Xi sí le habría dicho, no lo sé, es muy temprano para emitir una opinión. ¿No? Y otro mito urbano es que dice que Trump le dijo, mire, hay cosas que en mi país no se pueden tolerar porque tenemos una antigua tradición diplomática de 200 años que dice que estas cosas se hacen así. Y Xi le respondió, yo le entiendo, presidente, porque nuestro servicio diplomático tiene 2.500 años de antigüedad y hay cosas que también están definidas, ¿no? China, bueno, pero el país de la paciencia. Sí, porque saben atacar cuando realmente lo necesitan y como dice Sun Tzu, el mejor general es aquel que logra la victoria sin haber perdido un soldado. Entonces, sabiamente. Ha construido la victoria de modo tal que el adversario se queda sin recursos para seguir peleando. Una anécdota más, pero esta es cierta, porque me la contó el ministro de Economía de Alfonsín, Juan Vital Zurruil, cuando Alfonsín fue a visitar justamente a Deng Xiaoping, cuando se había recuperado la democracia aquí en Argentina, y tuvieron una audiencia así, en pequeño comité con Deng Xiaoping, y Alfonsín, según contaba el ministro Zurruil, hizo uno de los 3 mejores discursos de su vida. Él era un muy buen orador, pero explicó la Argentina, los 10 últimos años, los 10 próximos años, lo que pasaba, el fin de la dictadura, bla, bla, bla. Y Deng le dijo, bueno, sí, para China también los últimos 100 años han sido de desorden y los próximos 100 van a ser de orden. Y eso sí, está contado por un testigo. Así que todo lo que tú dices es verosímil. Los chinos siempre nos van a poner en el lugar donde nosotros solo podamos admirarlos. Entonces, China ha sufrido mucho la explotación, el imperialismo. La era de la humillación. Los tratados desiguales. La guerra del opio. La guerra del opio, las 2 guerras del opio, la guerra de los boxers, bueno. Y el pueblo chino se acuerda. Hay esa memoria. Si algo tienen los chinos es memoria, ¿no? Es memoria. Y por eso son 2.500 años de historia, de relaciones diplomáticas. Hasta 1911 el examen de ingreso a la función pública china era el que había escrito Confucio. Entonces, hay una permanencia
en el tiempo que debería despertar, si no la admiración, al menos la envidia de otros países que creen que porque están ahí desde hace 150 años. ¿Y cómo los o países de la menos, patria grande tienen que aprender a llevarse bien con este poder emergente? Porque había una expresión que decía, y es de un argentino, voy a tratar de que no suene tan brusca y dura como él la dijo, no se trata de cambiar de correa, sino sí, de dejar de ser. ser guau guau, ¿no? Ese era Arturo Jaureche, un Entonces, compañero penal. no se trata de abandonar el poder No, imperial del norte para someternos a otro poder a otro imperial. poder imperial. No, por supuesto que no, pero precisamente lo que nosotros tenemos que tener como latinoamericanos es una muy buena relación con China, primero porque en general los chinos nunca han hecho golpe de Estado en América Latina, no tenemos guerra contra China tampoco, y creo que si nosotros somos firmes en la voluntad de colaborar y soberanos en el momento de actuar, vamos a tener una buena relación con ellos, porque a ellos tampoco les gusta ponerse en el lugar de No, tienen explotadores suficiente imperialistas. problema cuidando sus propias fronteras, me parece. Sí, pero tienen una internacionalización muy importante y como decía un referente de Tanzania, un líder, no me acuerdo el nombre, decía, cuando vienen los occidentales nos dan lecciones, cuando vienen los chinos nos dejan un hospital. Entonces, es lógico. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, muchas riquezas mineras. Bueno, las tenemos que explotar nosotros, con inversiones extranjeras de China, si lo que sería deseable, pero industrializarlas en protección con el medio ambiente, exportar productos terminados, crear valor, que es lo que permite combatir la pobreza en nuestros países, y a China le va a servir que América Latina exista como otro polo de ese mundo multipolar. Porque no es solo China, también es la India, también es el Medio Oriente. Bueno, y nosotros acá tenemos que cumplir el viejo sueño que siempre tuvimos. Lula, simplemente, Lula en claro, este escenario diciéndole a Xi y a Putin, resulta que nosotros estamos fregados porque si nos endeudamos, gobernamos con una chaveta en el cuello. sí, exactamente. Y vamos a sacar nuestra propia moneda. Y Dilma, presidenta del banco Del BRIC. BRICS. Pero eso está muy bien. Pero el tema es que si uno toma deuda, tiene que ser para aumentar la productividad y generar las condiciones de repago de la deuda. Ahora, si tú dejas tu casa, la vendes y te vas a vivir a un hotel y juegas al casino, y un día se te va a acabar la plata y te van a echar del casino y de tu casa y no vas a tener más plata. Es el caso de la Argentina hoy. La deuda funge, la deuda externa es un problema de política interna. Así que tendríamos que crear nuestro propio fondo latinoamericano de reservas, tener nuestro propio fondo monetario, trabajar para que nuestras monedas... ¿Por qué nosotros no podemos integrar? Porque somos países con niveles de productividad semejantes. Si la Argentina o el Perú se integra con Estados Unidos, vamos a estar fritos porque el nivel de productividad de Estados Unidos es de los más altos del mundo. Entonces, Y nos devoran. Es ahí donde... ¿Cómo? Nos devoran. Y claro, pero es lógico, esa cuestión que le pasó a Grecia con el euro y la famosa crisis griega. El euro representa la productividad de la industria alemana, no la productividad de la industria griega. Ahora, los griegos estaban muy endeudados con Alemania, porque Alemania también hacía su negocio. Es decir, hay que tratar de entender cómo funciona el poder hoy en el mundo, precisamente para ir desarticulando y haciendo nuestro pequeño espacio. Si nosotros tenemos la suerte inmensa que por miles y miles de kilómetros cuadrados hablamos todos el mismo idioma, y si no hablamos... Que no es poca cosa, una de las muy pocas cosas sí, buenas que nos dejó la colonia. Sí, la única, digamos. La única. La única. Pero el hecho de que, yo tengo ganas de leer un escritor peruano, y lo puedo leer, un escritor brasileño también, un escritor venezolano, colombiano, así. Pero todo eso tiene que ir con esa grandeza de espíritu que nos ha caracterizado desde los pueblos originarios. Sí. Ahora, ¿cómo construimos la patria grande para que deje de ser un sueño? Hay que comenzar por la infraestructura. Es decir, hay que ver las infraestructuras, hay que poner en común, ojalá. Eso suena un poco utópico en este momento, pero habría que poner en común determinadas explotaciones económicas, mineras o alguna parte, o el petróleo,
o manejarnos en una unidad de cuenta común para no depender más del dólar, enseñando en nuestras escuelas la importancia de pertenecer a este grupo cultural en perpetuo devenir, que es nuestra América Latina. Es un trabajo grande, pero tenemos una historia común, no es imposible. A ver, yo creo que la diferencia entre un mexicano y un argentino, o entre un peruano y un guatemalteco, es mucho menor de lo que puede existir entre un francés del norte de Francia y un francés del extremo sur de Francia. Eric, hermano querido, tú y yo no vamos a caminar por Tepito o por Reforma y pasamos por mexicanos. Gusto. Nada. Hasta que hablamos. Pero yo me siento en casa, yo me siento bien. Ese es el punto. Exacto. Yo quiero terminar esta entrevista... No me puedo sentir extranjero en un país latinoamericano. Porque sí, ¿no? El otro día entrevisté a un colombiano que estaba en Donetsk y era como hablar con mi paisano, bueno, o sea, sentía claro, la sangre ahí, pues la identidad, ¿no? Porque siente como latinoamericano. Valiente, además, un hombre muy valiente de estar en ese momento ahí también. Bueno, 36 años viviendo allá, me parece que la vida lo marcó, ya tiene su familia. Te sugiero que veas la entrevista que le hicimos a este ciudadano. Quiero terminar esta entrevista reflexionando sobre la Argentina. Sí, por favor. Esta Argentina que pasan cosas mágicas. Digo, un tipo recibe un préstamo de 50.000 millones de dólares y los desaparece. Sí. Y no es responsables. No. Pero no hay, y le dicen, ¿la plata dónde está? ¿Pero dónde está? No voy a ser candidato. No te estoy preguntando eso. ¿Dónde está la...? No, es que ya no voy a ser candidato. ¿Dónde está el...? No voy a ser... le dijo que no sea candidato. Exacto. Porque él quería ser candidato. Y al Fondo Monetario dice, oye, ¿cómo se te ocurrió prestarle al tipo este que estaba al borde del... Bueno, y no... Es exactamente una de las cuestiones que ha atravesado toda esta entrevista, de la cual te agradezco mucho, que es cuando los imperios no respetan las propias reglas que han fijado, que es una clara marca de decadencia, porque el Fondo Monetario ha violado su propio estatuto, porque que Argentina viole sus leyes internas para tomar esa deuda inútil, gravosa e impagable, es una cosa. Ahora que el Fondo Monetario, que es uno de las catedrales más importantes de esta religión de mercado, viole sus propias normas, por una decisión política del presidente Trump, denle la plata, se explica por el negocio. Porque ¿cuántos amigos habrán recibido eso de ahí? Y es de nuevo la privatización de las ganancias, en este caso financieras, y la solicitación de las pérdidas. Ahora, el gobierno argentino debería haber puesto esto bajo la lupa y decir, esto es un delito, es un crimen, y tiene que ir a justicia. El problema también es que nuestra justicia, bueno, ya sabemos lo que es el lawfare, ¿no? Sabemos. Aquí, para terminar la entrevista, me están preguntando también tus inteligentes comentarios sobre lo que pasó en Chile. Perdimos Chile con la constituyente, Boric no dio la talla. ¿Qué pasó ahí? Se confundieron una constitución con un reglamento. Una constitución tiene que básicamente dos cosas. Es un proyecto de sociedad, pero también es un manual de resolver conflictos. La Constitución establece que tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo no estar de acuerdo. O sea, digamos, ponernos de acuerdo de cómo no estar de acuerdo. De claro. cómo no vamos a estar de acuerdo. De eso se trata. ¿No? De eso se trata. Es que el reglamento del fútbol, pongamos. Bueno, sí, el reglamento del fútbol es este y se juega así el partido. Y con la Constitución y con todas las marchas que se hicieron, toda la sangre que costó llegar a esa con la constituyente, y ahí se cayó en el tema, en la pasión reglamentaria, que había que regular todo, hasta el último derecho de la última persona, del último hogar, de la última isla de Chile. Cuando hay que dejar que las constituciones sean breves, claras. El gran marco. Son el marco. Después viene la pelea política y la cuestión de la discusión de las leyes. Pero yo creo que fue un error de, en vez de fijar los derechos básicos y dejarlos para la ley, se trató de meter cosas de lo legislativo dentro del edificio constitucional. Y bueno, después ahora estamos en el peor de los mundos posibles, ¿no? Con esos salvajes que están ahí. Yo tengo una percepción mucho más, y soy el que suele ver el vaso medio lleno, pero en este caso sí tengo una impresión que me duele, Eric, querido,
Y es lo siguiente, te la comparto para que me des tu Sí, sí. opinión, por favor. Yo percibo lo siguiente, que en el mundo existe dos derechas. Una derecha... Eric, ¿estás ahí? Sí, 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 acá sí, estoy, sí. sí, 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 sí. sí. Una derecha conservadora, luterana, supremacista, Trump, Sí, la derecha que todo el mundo conoce. Pero tenemos una ultraderecha neoliberal que se disfraza de izquierda para apropiarse del discurso de izquierda y sí, utiliza para ello sus mecanismos ONGeros financiados sí, por sí, el sí. señor George Claro, y sus secuaces, y que han como siempre. secuestrado este proceso constitucional en Chile para hacerlo encallar, porque ese es el objetivo. O sea, la contradicción, la pelea bruta y cainita entre los pueblos para que finalmente este proceso encalle como Claro, encalló. pero es el caos el que sirve la acumulación de poder del imperio, no el orden como uno podía haber imaginado antes. Por eso mismo, las constituciones tienen que ser claras e ir directamente al hueso, a los objetivos. Hay, lo que vos mencionaste de las dos derechas, es cierto, hay una derecha conservadora, pero que puede ser republicana, es decir, a la cual le podemos ganar las elecciones, pero hay otra derecha que es insurreccional, que O que nos si quiere hacer ganamos las creer, elecciones, ¿cómo? o que nos quiere hacer creer. Sí, bueno, que es insurreccional porque quiere que los pobres sean más pobres, que los pueblos sean más divididos, que estemos más entregados al capital extranjero. Bueno, es una locura, pero es precisamente por la falta de dirigentes también en nuestros ámbitos que ha surgido esta cuestión. Volvamos un segundo a Europa. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, había una derecha antifascista, pero eso ya se terminó, ¿no? Entonces, hoy las personalidades de la derecha se dividen entre los que son muy de derecha y los que son extremistas. Y en esos sentidos, en ese sentido, son situaciones en las cuales las fuerzas progresistas tienden a ir al centro. Y yo no sé si es la mejor solución. Eric, hermano, muchas gracias por Bueno, habernos hermano, acompañado. muchísimas gracias. Gracias por haberme hecho viajar esta horita. Eric, como ustedes habrán visto, no solo es un amplio conocedor de la geopolítica mundial, sino sobre todo un gran conversador a quien Bueno, esperamos muchas gracias. tener en otro momento aquí en Prensa Alternativa. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias, Prensa Alternativa. Muchas Y gracias. gracias. Mi nombre es Juan José del Castillo y me despido con esta Juan José. expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.